cierto? Son varias además las de Gendarmería, pero igual me parece como curioso, digamos, que recibamos asociaciones sin que escuchemos todavía al director nacional de Gendarmería, que yo creo que debería haber sido esa la forma por escuchar la opinión institucional de Gendarmería a través de su director, primero, ¿no es cierto? Porque más bien esto dice relación con una posición institucional, más que un proyecto de ley que tenga relación con asuntos de carácter gremial, donde efectivamente aquí hemos tenido siempre la mejor disposición de poder ayudarlo, respaldarlo y con la mayor celeridad posible. Pero a mí me llama un poquito la atención desde el punto de vista procedimental, no recuerdo que lo hayamos acordado en esos términos de la comisión. Muy bien, la idea de la comisión siempre ha sido acoger las peticiones de ser escuchados de las organizaciones. Mañana va a ser escuchado don Tulio Arce, ya ha confirmado su presencia mañana a las 3 de la tarde, así que creo que no va a ser un inconveniente mayor, sino más bien un exceso de, podría decir, de escuchar a las partes que están interesadas en esta materia. Diputado Matías Walker. Presidente, solo una cuestión de procedimiento, porque efectivamente habíamos acordado empezar a votar este proyecto mañana en particular, que pudiéramos ponerle una hora a la intervención del director de Gendarmería, no sé, una media hora, cosa que podamos tener ya una hora cierta, dedicar gran parte de la sesión de mañana al análisis y votación del proyecto en particular, toda vez que quiero recordarlo, y se lo recuerdo también a nuestros amigos de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería. Este proyecto igual va a pasar a la Comisión de Hacienda, que va a revisar todo lo que dice en relación también con muchas de las inquietudes de ustedes en relación a este proyecto. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Matías Walker. Diputado Valdo Andrade. En la línea de la metodología de mañana, ¿está acordado votar hasta total despacho o...? No, tiene suma urgencia y vamos a iniciar la discusión y votación. Yo aclaro, digamos, que esta comisión le ha dado un tratamiento muy rápido a este proyecto de ley, con bastante más rapidez que la que tuvo en la Comisión de Seguridad Ciudadana. La Comisión de Seguridad, tengo que repetirlo, diputado Matías Walker, pero en Seguridad Ciudadana estuvo 4 meses. 4 meses. Nosotros... Había muchos matices. Acá todavía aún no llegamos a los 2 meses y creo que ya estamos en situación de comenzar a votarlo y yo auguro, digamos, un rápido despacho. Así que tengamos paciencia, diputado Matías Walker. Muy bien. Diputado Daniel Farcas. Presidente. No, al director nacional de Gendarmería va a tener 20 a 25 minutos, como la mayoría de los invitados. A propósito, se los menciono. Diputado Daniel Farcas. Presidente, solo en aras de que este tema es lo suficientemente importante, ¿no podríamos mañana tomar el acuerdo de votar hasta total despacho este proyecto de ley? No, eso no se preocupe, diputado Daniel Farcas, que tiene urgencia suma y se va a ser respetado. Gracias por su aclaración, diputado Andrade, por su intermedio, presidente. Muy bien, gracias. Si les parece, escuchamos a nuestro invitado, si no vamos a tener que invitarlo mañana. ¿Ah? Sí. Colegas, si les parece que escuchemos a nuestro invitado y así nos evitamos de invitarlo nuevamente mañana. ¿Sí? Muy bien. Don Joe González, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, diputado don Leonardo Soto. Agradecer esta invitación y aclarar también que a nosotros no solamente nos interesa lo que versa sobre el bienestar del personal, también nos interesa de sobremanera lo que sucede al interior de los recintos carcelarios. Creo que para nosotros es preocupante de la forma que se está abordando en alguna medida, digamos, esta agenda corta antidelincuencia. Creemos que nuestra voz, nuestra experiencia es importante para poder, ¿cierto?, darle un matiz mucho más humano a una ley que debería propiciar con mucho más fuerza la reinserción, la rehabilitación, la reeducación, ¿cierto?, de las personas que han cometido delitos.
Nosotros hemos podido investigar que es cierto que el año, por ejemplo, el año 2009, recién hubo algunos atisbos, ¿cierto?, por investigar un poco lo que son, digamos, el fenómeno de, digamos, del sistema penitenciario. El año 2009, la presidenta Michelle Bachelet convocó a la Comisión para la Reforma Penitenciaria. Digamos, aclaro que nosotros mostramos estas imágenes para que entiendan que ingresar un imputado más o un condenado más a estos sistemas ya, digamos, es prácticamente aberrante. No se puede, digamos, el sistema hoy día no se puede sostener de la forma que lo está haciendo el país. Yo creo que aquí hay que dar una mirada mucho más profunda, mucho más humana de lo que sucede al interior de los recintos carcelarios. Como lo decía, la comisión que convocó la presidenta Bachelet en el año 2009 llegó a una conclusión. Señaló específicamente que es complejo que una misma institución, como Gendarmería de Chile, cumpla funciones de seguridad y reinserción, ¿cierto?, en los recintos penitenciarios, pues se trata de dos trabajos esencialmente diferentes, que requieren de una formación distinta y una cultura organizacional diferente. En base a ese estudio y otros estudios también de algunas ONG, se ha propiciado desde algunos sectores, ¿cierto?, dividir nuestra institución en un servicio de seguridad y en otro de reinserción. Esto a la mayoría de las organizaciones de funcionarios y al personal en general no le parece. Creemos que nosotros somos los que somos expertos en la materia. Creemos que hemos puesto los esfuerzos necesarios para que el sistema se sostenga. Creo que aquí el Estado y los gobiernos de turno no han tenido la visión, digamos, mucho más profunda de abordar las problemáticas carcelarias, digamos, con visión de futuro, de presente y de pasado. Aquí hay un abandono sistemático del sistema, hay digamos, una profundización del uso de la cárcel indiscriminada, y creo que esto no puede continuar. Creo que las imágenes son bastante gráficas, aunque ustedes no lo crean, esto sucede día a día en los recintos carcelarios. Y creo que nosotros, al decir nosotros, lo digo como ciudadanos, hacemos caso omiso o miramos al lado, ¿cierto?, y queremos profundizar, digamos, solamente las medidas de prevención del delito. Creemos que debemos ir mucho más allá y es por eso que agradecemos profundamente la invitación que nos hacen. Como es de conocimiento público, el gobierno ingresó el día 23 de enero del presente año la Agenda Corta Antidelincuencia, en la cual, cierto, se pretende revertir la tendencia al alza de la victimización, reducir los delitos violentos en la vía pública y aumentar las detenciones, lo que en palabras de la propia presidenta interpreta fielmente un profundo sentir ciudadano, que por fin los delitos no queden impunes frente a la justicia. Castigo efectivo, eso es lo que busca la ley. En su intervención, la primera mandataria agregó, además, que este proyecto refuerza las atribuciones de las policías para investigar y entregar pruebas a los tribunales y de los fiscales para perseverar en las causas hasta encontrar y condenar a los culpables de estos actos ilícitos. Esto es aumentar la capacidad disuasiva de nuestro sistema penal. Creemos que ya ese discurso, con mucho respeto, creo que ya está un poco equivocado. Reiteramos, creemos que los esfuerzos deben ir centrados en aparejar, ¿cierto?, o unir o confluir la política de seguridad pública con la inexistente política penitenciaria, que nosotros la hemos denunciado permanentemente, que no existe como tal. Solamente ha habido algunas leyes que han querido, ¿cierto?, intervenir en materia penitenciaria, pero no han profundizado realmente en el grave problema que nos aqueja día a día. Por su parte, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, valoró la iniciativa, expresando que lo que ha hecho la presidenta hoy día es pegarle al corazón de la delincuencia. Es un proyecto de ley que va al corazón de los delitos de mayor connotación social, lo que más afectan a las familias, los asaltos, los robos en las casas, los asaltos violentos. Por lo tanto, lo que hemos hecho es fijar un marco para que los jueces puedan aplicar una pena que sea efectiva de cárcel a los que son reincidentes. Por último, el ministro Gómez destacó a nivel del sistema penitenciario la construcción de más de 10.000 nuevas plazas. Vamos a aumentar el número de gendarmes y vamos a enviar un proyecto de ley que va a permitir un proceso de rehabilitación y reinserción. Con lo expresado anteriormente, se confirma la afirmación que nosotros siempre hemos mantenido. En nuestro país, ¿cierto?, todavía no se comprende el verdadero paradigma de la delincuencia, es decir, su prevención, control y reinserción de las personas que han cometido delitos. Afirmamos lo anterior, puesto que ha quedado en evidencia que en los últimos años, cuando se habla de prevención del delito, solo se aborda lo referido a medidas que profundizan la prisionización, aumentos de penas y encarcelamiento y de control policial, dejando absolutamente de lado lo relativo al sistema penitenciario, lo cual a nuestro juicio es un craso error de la autoridad de gobierno, ya que anualmente egresan del sistema penitenciario alrededor de 20.000 personas. De esas 20.000 personas reincide el 60%. Por lo tanto, es imprescindible que a esta altura nuestro país se hable con propiedad
como está muy de moda, hablar de una reforma penitenciaria, que es lo que nosotros estamos solicitando insistentemente. Como lo dijimos, no solamente nos interesan las condiciones de vida, de trabajo del personal, también nos importa lo que sucede al interior de las cárceles. Creo que las imágenes son bastante gráficas y justamente es lo que nosotros queremos denunciar. Durante la tramitación de este proyecto Agenda Corta ha quedado claro que lo relativo a nuevos recintos carcelarios no será ejecutado en razón al pobre crecimiento y proyección de la economía nacional, quedando solo en proyecto la ampliación de los recintos penitenciarios de Valparaíso, Biobío y Santiago. Voy a entregar algunas cifras para que conozcan la realidad del sistema penitenciario. En nuestro país existen alrededor de 116.000 usuarios del sistema penitenciario, de los cuales 51.000 corresponden al régimen de subsistema abierto, 39.000 al subsistema cerrado, 725 al subsistema semiabierto y 24.921 al subsistema postpenitenciario. Estas cifras son oficiales de Gendarmería de Chile al mes de julio del 2015. Por otro lado, hay que tener presente que aproximadamente el 50% de las sentencias que se dictan en Chile son penas efectivas de, privativa de libertad. Y también que el 90% de las solicitudes de prisión preventiva se acogen, lo cual el 50% de las sentencias que se dictan en los tribunales de justicia son efectivamente penas privativas de libertad y que el 90% de las solicitudes de prisión preventiva se acogen, lo cual es un indicador claro que es urgente la instauración de una verdadera y real política penitenciaria. Hay que dejar claro que el presupuesto que tiene Gendarmería para los temas de reinserción solamente bordea el 3,48%, lo cual es bastante preocupante. Según cifras de Gendarmería del año 2013, la actividad laboral en los recintos carcelarios, que efectivamente se muestra que hay un nivel de ocio y de nula ocupación del tiempo, señaló que al interior de los recintos carcelarios habían 623 internos contratados por empresas fuera de los recintos, 616 internos contratados por empresas al interior de las unidades penales, 267 internos con servicio de trato con privados, 857 internos con prestación de servicio a través de los centros de educación y trabajo, 1.127 internos en talleres laborales en los centros de educación y trabajo, y respecto a la ley de responsabilidad penal adolescente, 77 infractores solamente recibieron capacitación en materia de índole laboral. Considerando lo descrito anteriormente, para nosotros no es posible que al día de hoy los asuntos penitenciarios que versan sobre casi 120.000 personas privadas de libertad o usuarios del sistema, más casi 17.000 funcionarios, solamente sean controlados, sean supervigilados por una oficina al interior del Ministerio de Justicia. Nosotros estamos llamando desde hace bastante tiempo a crear una subsecretaría de asuntos penitenciarios. Creemos que es lo necesario, creemos que es lo trascendental para abordar las temáticas penitenciarias. Reitero, no es posible que solamente exista una oficina al interior del Ministerio de Justicia que atienda los requerimientos de tal volumen de personas. Nosotros como asociación, el 10 de julio presentamos una carta a la presidenta Bachelet en donde le dábamos cuenta de la preocupación de nuestro personal y de nuestra asociación en general por cómo se estaba tramitando la ley de agenda corta y también por la preocupación de que el anuncio de ampliación de plantas hasta el momento no ha avanzado un ápice. Nosotros todo el año 2014 con las demás organizaciones de Gendarmería más la Dirección Nacional trabajamos en la elaboración de un anteproyecto que justamente está en la carpeta que se les entregó a cada uno de ustedes. Ese anteproyecto aborda materias de reestructuración de las 3 plantas de Gendarmería. Aquí hay que dejar en claro que las 3 plantas institucionales están afectadas por distintos problemas. Problemas de ascenso, problemas de cupo. Específicamente nuestra planta, al día de hoy, tiene prácticamente muy escasas probabilidades de llegar a los máximos grados. Con suerte, ¿cierto?, los funcionarios que ingresaron con la ampliación de planta del año 2010, ley 20.426, que incorporó alrededor de 5.000 funcionarios, ellos no tienen ninguna esperanza de llegar siquiera al grado de cabo primero. ¿Cómo confirmamos esto? No hay ninguna relación entre lo que egresa de la planta con lo que ingresa. Para ejemplificar, el año pasado egresaron de la planta 25 funcionarios, ingresaron casi 1.000. Este año egresan 140, ingresaron prácticamente 800. El próximo año egresan 160 y nuevamente
el aumento, digamos, el ingreso a la escuela de gendarmería es distinto. Por lo tanto, el sistema no se sostiene. Lamentablemente, nuestro escalafón opera por cupos disponibles. Nosotros agradecemos que en este Congreso se aprobó la ley de destrave de ascenso hace muy poco. Lamentablemente es digamos, una ley transitoria que permite sortear un mal DFL2 instaurado, ¿cierto?, en el gobierno del presidente Piñera, un DFL2 que ignoró por completo algunas situaciones específicas, cómo incorporar, digamos, criterios de ascenso, digamos, con variables que no existían. Específicamente nosotros podemos dar cuenta que en la escuela institucional no están registradas todas las notas, digamos, de escuela, de egreso de los funcionarios, y se puso como requisito de ascenso. Afortunadamente, el gobierno, ¿cierto?, y ustedes también, señores parlamentarios y los señores senadores, comprendieron que había una mal redacción de ese DFL y otorgan facultades, ¿cierto?, en 2 años para otorgar facultades extraordinarias al director para que pueda eximir esos requisitos. Pero una vez que se terminen esas facultades, nuevamente vamos a volver al mismo problema de ascenso y carrera funcionaria. Nosotros hemos visto las proyecciones, como se lo dije anteriormente, haciendo el ejercicio con una funcionaria o un funcionario que ellos no llegan al grado de cabo primero, lo cual es bastante penoso porque cuando se ingresa con una proyección de carrera. Queda también en evidencia, digamos, la mala gestión institucional con 2 problemas que a nosotros nos están aquejando el día de hoy. Que nosotros hicimos una presentación a la Contraloría. El gobierno del presidente Piñera en el año 2011 sentó prueba el postnatal parental. Lamentablemente, como en Gendarmería las cosas no se hacen bien, jamás se hizo el cálculo del subsidio. El subsidio tiene un tope de 66 UF. Nunca se calculó, digamos, ese subsidio. Por lo tanto, el subdepartamento de Administración y Finanzas se percata recién ahora de ese hecho y viendo que venía la prescripción administrativa, ordena el descuento. Después de casi 4 años. O sea, son situaciones que ya para nuestra institución, para nuestro personal, ya no son soportables. Es decir, estamos sometidos a lo que ustedes acaban de ver. Estamos siendo agredidos constantemente. Lamentablemente nuestras agresiones que sufre nuestro personal no son vistas en televisión, ni en la radio, ni en los periódicos, porque lamentablemente no somos noticias. O sea, no es, digamos, noticioso que un gendarme lo agreda. No es noticioso que un gendarme lo ataquen con estoque. No vende, lamentablemente no vende. Pero esto ocurre día a día. Y acá vemos la precariedad del sistema. Ni siquiera somos capaces de calcular bien un subsidio. Un subsidio que es súper básico. Hay un reglamento de aplicación de esa ley, específicamente para la administración pública, que fue publicado en el diario oficial. Ni siquiera eso somos capaces de hacerlo bien. También se castiga a la madre gendarme, específicamente, ¿por qué? Se tramitan, resoluciones de ascenso y funcionarias de la promoción 2011, el año 2011 quedan embarazadas y no tienen calificación. Y como ese DFL2 traía con un alto porcentaje o un valor, digamos, numeral, el factor clasificación, ellas tienen calificación 0 porque no alcanzaron a hacer más de 6 meses en ejercicio. Perdieron toda su antigüedad. La funcionaria que era número 1 de su promoción, ahora quedó siendo casi la 2000. Y más encima, ahora tiene que devolver plata porque fue madre. O sea, hay una precariedad en todo sentido en nuestra institución y que, reitero, aborda tanto a la población penal como a los funcionarios. Yo creo, y hablo en general, como asociación, como funcionario, que es el momento propicio para que el gobierno y ustedes, ¿cierto?, discutan para reformar el sistema penitenciario. No es posible que lo que se muestra en estas imágenes siga ocurriendo. No es posible que día a día se sigan saliendo funcionarios heridos. No es posible que ocurra lo que yo he mencionado con esta grave, digamos, el pecado que ahora están hablando los funcionarios, es un pecado ser madre en gendarmería. Es un pecado. Se castiga al ser madre. Nosotros hemos tratado de instalar una agenda pro mujer, lamentablemente nos hemos topado con distintas vallas. Es más, a algunas personas no les gustó porque nosotros presentamos un requerimiento de Contraloría en atención a este tema del postnatal parental. A algunas personas de la institución y del ministerio no les gustó. No les gustó que nosotros hubiésemos presentado este requerimiento ante Contraloría. Nosotros tenemos una muy buena relación con la ministra y con el señor subsecretario, pero creemos que aquí hay cosas que sobrepasan eso. El bienestar común, el bienestar de la gente, el bienestar del personal, el bienestar de la población penal. Justamente veníamos conversando con mi colega Aquiles Valenzuela, que es presidente de acá de Valparaíso,
acá hay un problema que también tiene que ver con la reinserción, que es la educación. En Gendarmería también se ha instalado el lucro de la educación. Las escuelitas municipales están desapareciendo al interior de las cárceles. ¿Por qué? Porque las escuelas que son subvencionadas, ¿cierto? Particulares subvencionadas, están absorbiendo, digamos, la matrícula. Y han hecho desaparecer la escuela municipal. Justamente me dicen que específicamente, probablemente mañana llega una comisión a sacar la escuela de 508 de acá de Valparaíso del complejo penitenciario, digamos, erradicando por completo la escuela municipal y dejando instaurado estas organizaciones, no vamos a dar nombres, pero sí estas organizaciones que particulares subvencionados, lo cual es bastante preocupante. Y esta realidad se extrapola a los distintos recintos carcelarios. En mi ejercicio como funcionario de Gendarmería, porque yo también trabajo en los patios, me pude percatar específicamente cuando llega el mes de marzo, empieza a correr las matrículas. Y es súper preocupante, porque se ve que hay la misma carrera del lucro que hay digamos, afuera en los establecimientos educacionales normales, se da al interior de las cárceles. Entonces no hay reinserción, no hay educación y no hay, digamos, calidad de vida para la población penal ni para los funcionarios. Creemos que es el momento propicio para discutir, digamos, con medidas mucho más radicales y que en definitiva puedan cambiar este sistema que está colapsado, este sistema que está enfermo, este sistema que es un muerto en vida, porque lamentablemente, reitero, no somos populares para la opinión pública. Yo he tratado muchas veces de hacer denuncias, pero me dicen, es que el editor dice que no venden. Lamentablemente ustedes no venden. Si es un carabinero herido, vende, digamos. Si usted se hace un motín, yo lo saco. Si ustedes hacen un paro, yo lo saco. Pero es que yo le digo al editor, hablo con el periodista, es que no siempre puedo hacer paro, tiene que haber diálogo. Tiene que haber diálogo. Y eso es lo que estamos buscando, diálogo, pero que ese diálogo fructifere. Que digamos que no solamente quede en un discurso bonito. El año pasado nosotros nos presentamos en la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos se comprometió a visitar los recintos carcelarios. Todavía no lo hace. Todavía no lo hace. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Joe González. Diputado Arturo Esquella. Gracias, presidente. Agradecer la participación en este debate. Es evidente, aunque quizás nos fuimos por otro lado, que la preocupación en cuanto al proyecto que tenemos en discusión tiene que ver con las penas efectivas, con la mayor cantidad de internos que eventualmente tendrían en los recintos penitenciarios. Ahora, esto lo quiero plantear con mucho respeto. Yo comprendo, he tenido la oportunidad, en varias oportunidades de visitar los centros penitenciarios, participamos acá con el diputado Cheroni y quizás con otro más que esté presente en una comisión investigadora que se hizo una visión muy profunda de cómo funcionan los sistemas. Estoy hablando de la que se conformó luego del incendio en la cárcel de San Miguel. Y además me he metido por otras cosas en cómo funcionan los SET. La verdad, si bien no tengo el mismo nivel de conocimiento que ustedes, por razones obvias, sí tengo una aproximación importante a lo mal, digamos, que funciona el sistema penitenciario y a todas las falencias que se tienen. Sí creo que es positivo, y acá podemos tener un punto de diferencia, positiva la participación que tienen los particulares al interior de los recintos. Yo, lejos de lo que se decía recién de los particulares subvencionados, yo recuerdo que quienes mejor lo han hecho, por lo menos en las muestras que tenía, en las cárceles que recorrí en su momento, eran precisamente instituciones particulares, con o sin fines de lucro, no tengo idea. En los SET el énfasis está puesto precisamente en quienes tienen fines de lucro. Ojalá que haya instituciones con fines de lucro que quieran jugársela por estar al interior de los penales y puedan darle trabajo a los internos y a su vez, digamos, darles preparación para que el día de mañana, para que primero, en su momento, puedan estar manteniendo sus familias con las platas que están recibiendo, y segundo, para que puedan tener oportunidades de trabajo el día de mañana. Yo lo encuentro bueno, eso no lo encuentro malo, encuentro que es positivo. Debiera haber muchos SET. Hace 3 años había, creo que 19 centros de educación y trabajo con una capacidad de 720 cupos, prácticamente nada comparado con la población penal, y obviamente que eso habría que modificarlo. Tendría que haber evaluaciones de cómo funciona, seguimiento a las personas, si es que reinciden o no una vez que dejan el trabajo. Bueno, todo eso en su minuto lo planteamos. Pero a mí me interesa
que se juegue acá diciéndonos, bueno, cuáles son esos delitos que no debieran pasar por la cárcel, porque hemos tenido acá un sinnúmero de expertos, de personas que son admiradores de cómo funcionan las cosas en Holanda, en Italia, qué sé yo, en Alemania, creo que lo ponían de ejemplo, y nos dicen que acá se abusa de la cárcel. Y por otro lado, en la sociedad en que funcionamos, el sistema político en donde nosotros representamos, los diputados, los senadores, en fin, representamos a la ciudadanía y traemos las inquietudes de los ciudadanos, y ustedes comprenderán que no inventamos la inquietud de la ciudadanía por sancionar más severamente ciertas conductas que generan temor en la población y que para muchos es de sentido común que hay que sancionarlas con prisión. Eso no es una invención de parte, digamos, de quienes representamos a la población. Y a mí me gustaría que alguien me dijera, bueno, ¿cuáles son esos delitos que usted cree que no tienen que ser condenados con cárcel? Porque es un tema difícil y alguien tendría que partir, digamos, por decirle a las víctimas de esos delitos que creen que sus victimarios debieran estar libres. Eso me interesaría aprovechar, digamos, la oportunidad, aunque ya no tenga que ver con el proyecto, pero aprovechar la presencia de los gendarmes acá para que den respuesta a esa inquietud. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Guillermo Cheroni. Bueno, diputado Osvaldo Andrade, entonces. Presidente, yo quisiera reaccionar ante la pregunta que se acaba de hacer. Puede ser un tanto impertinente. Y a lo mejor la pregunta también la motejo como tal, porque todos los delitos graves deben purgarse en la cárcel. El punto en que cárcel y que ofrece la cárcel. Y yo lo que he entendido de lo que ha planteado el presidente es que no es un cuestionamiento a que los delitos deban purgarse o cumplirse las condenas en prisión. El problema es que le ofrecemos como sociedad a las personas que deben purgar esos delitos. Y lo que usted ha visto, o lo que hemos visto, no solo lo ha visto usted, diputado, es lo que le estamos ofreciendo. Entonces yo no tengo ninguna duda que hay un sentido común en la sociedad que dice que ojalá todos los delitos graves terminen siendo cumplidas sus condenas en prisión. Pero para eso, ese es el problema. Entonces no es un problema teórico esto. No es un problema de interpelar a los funcionarios para que nos digan qué delitos sí, qué delitos no, porque es una pregunta francamente inoficiosa, casi inofensiva. El problema es el otro. Y lo que yo he entendido de su planteamiento, si me equivoco me corrige, es lo que estamos ofreciendo. Por razones de otra naturaleza yo tuve la posibilidad de conocer la penitenciaría y la cárcel pública, con gendarmes. ¿Ah? Y siempre he sido muy respetuoso de la labor que realizan, desde el director Litre Quiroga, que fue asesinado por la dictadura. Porque de eso estamos hablando. Entonces, yo sé el esfuerzo que hacen, y los turnos y todas estas cosas. El punto es qué se le ofrece. Entonces yo ahí entiendo el planteamiento que ustedes nos hacen. Mire, yo sinceramente pienso que durante este gobierno no hay ninguna capacidad de hacer la separación que usted menciona. A esta altura es imposible. ¿Ah? El esfuerzo que tenemos que hacer es ofrecerle a esas personas que merecen estar en la cárcel, de eso yo no tengo ninguna duda, condiciones para que no suceda lo que sucede hoy día, que el 60% de los que cumplen condena son reincidentes. Ese no es un problema no es un problema de los presos, es un problema de la sociedad que no es capaz de ofrecerle una alternativa. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Guillermo Cheroni. Presidente, en forma muy breve, bueno, yo creo que es conveniente decir, diríamos, a representantes de Gendarmería que no hay duda que aquí hemos estado preocupados, muchos parlamentarios, del tema de Gendarmería y de cómo en el fondo apoyarlo, diríamos, en solucionar muchas inquietudes que ellos tienen, porque evidentemente que ustedes son fundamentales en todo lo que significa la rehabilitación de las personas que están allí en la cárcel. Y además uno sabe perfectamente las condiciones que ustedes tienen, que son bastante, yo diría que infrahumanas, para poder desempeñar su papel, que no es un papel normal, que no tienen las 8 horas de trabajo como cualquier cristiano, sino que en el fondo tienen turnos que les impiden descansar y que finalmente ustedes no están después en condiciones de realizar el trabajo que pudieran realizar dentro
de los distintos recintos. O sea, y por supuesto que en eso vamos a tratar de seguir colaborando con que se mejore la situación, pero ahí el Ejecutivo tiene un papel fundamental, de poder crear recintos adecuados, recintos que puedan rehabilitar y tener más personal para poder, diríamos, enfrentar esa situación. Así que en ese sentido, bueno, siempre vamos a estar disponibles para seguir luchando por que se haga un papel de ustedes más adecuado y que finalmente tengamos recintos que realmente permitan rehabilitar. Y no hay duda que desde ese punto de vista uno ve que este proyecto de ley merece muchos cuestionamientos, bueno, pero también frente a la delincuencia que hoy día existe, nos deja bastante en una situación compleja. Yo lo que quería plantear a usted es que, ¿cuál es su opinión frente a la situación actual de la delincuencia? Y teniendo en consideración que los recintos, diríamos, están en condiciones como usted la ha expuesto, que si realmente vale la pena aprobar un proyecto como este o simplemente no aprobar proyectos como estos. Muy bien, diputado Fuachain. Muchas gracias. Yo creo que lo hemos dicho, este proyecto no busca resolver el problema de la delincuencia. Lo que busca es enfrentar ciertas restricciones puntuales que efectivamente permitan darle un poco más de eficacia a la labor policial y que también permita acotar de mejor manera, ¿no es cierto?, la aplicación de las penas en concreto, no tiene otra pretensión mayor, o sea, por algo una agenda corta, o sea, y creo que es importante que nosotros le exijamos a este proyecto simplemente lo que pretende y no resolver una cuestión que es bastante más de fondo, porque a mí me parece que, y lo hemos dicho, que si nosotros no abordamos como una política de Estado de largo plazo el tema penitenciario para que efectivamente no solo tengamos condiciones reales de algún tipo de rehabilitación, sino que también tengamos reinserción, acompañamiento postpenitenciario y que nos preocupemos, como lo he dicho yo, de la otra puerta giratoria, porque la gente que sale del sistema vuelve a entrar. Y es porque simplemente muchas veces no salen con ningún tipo de rehabilitación, con ningún tipo de herramientas para reinsertarse, todo lo contrario, salen con una marca de fuego que es solo antecedentes penales, que le cierran todas las puertas y por lo tanto muchas veces la única posibilidad que le queda es volver a delinquir. Y donde además todo lo que ocurre dentro, donde se trastocan distintos tipos de valores, aún más personas que probablemente pueden ser primerizos, que pueden estar por delitos menores, tienen toda una contaminación criminológica que al final terminan muchas veces más, por así decirlo, con mayor posibilidad de volver a delinquir que antes de pasar por el sistema. Y eso es una realidad. Ahora, eso no significa que no tenga sentido las penas privativas de libertad, porque naturalmente eso es parte, digamos, del rol punitivo del Estado y una sanción que existe en todas partes del mundo. Pero también tenemos que ocuparnos del inicio de la carrera. Cuando uno ve, por ejemplo, la cantidad de personas que están en las cárceles que son desertores escolares. Si no nos preocupamos del tema de la deserción escolar, si no nos preocupamos del tema del maltrato, del abandono, si no nos preocupamos de efectivamente dar una adecuada protección a los menores, antes de que pasen a ser infractores de ley incluso, la verdad es que tampoco vamos a resolver el problema. Entonces tenemos que preocuparnos de ahí, de lo que ocurre al inicio de la carrera, que lleva a niños cada vez más jóvenes, ¿no es cierto?, a entrar a la carrera delictual y cuál es el fracaso del Estado de las políticas públicas y después al final de la carrera. Pero lo que yo lo llamo entonces a que no le exijamos a este proyecto ya una cuestión que no pretende. Y por otro lado, que nosotros como Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, aprovechando que está más acá el subsecretario de Justicia, que realmente seamos capaces de pensar una política más efectiva de largo plazo que nos permita enfrentar los temas de fondo. Si no, nos vamos a pasar con agendas cortas y vamos a seguir siempre probablemente con medidas que son insuficientes para poder enfrentar un flagelo que si no lo abordamos desde sus raíces más profundas y no lo resolvemos también desde la lógica de las oportunidades para quienes efectivamente entran al sistema penitenciario, la verdad es que solo vamos a tener que seguir construyendo más cárceles, más cárceles, más cárceles y el nivel de hacinamiento va a ser cada día mayor. Nada más. Gracias, diputado Fuachain. Le ofrezco la palabra a nuestro invitado, don Joe González. Bueno, respondiéndole al honorable diputado Esquella, nosotros no nos referíamos... Diputado, perdón, ¿me permite que quiere hacerle una consulta cortita a don René Zafirio? Diputado. Es que
para dejarlo más en libertad después a nuestro invitado. Es que lo que ocurre con las cifras, presidente, nuestro invitado hablaba de una población penal efectiva hoy día del orden de las 51.000 personas. Dentro de cuando se ha sin perder de vista que estamos hablando de un proyecto de ley que propone algunos cambios, como modificar las normas sobre la suspensión condicional del procedimiento, por ejemplo, o decir que las razones por las cuales es necesario introducir las modificaciones que propone el Ejecutivo en este proyecto tienen que ver con el hecho de existir 60.000 órdenes de detención que están pendientes. Entonces, ¿qué afirmaciones puede hacer uno? Primero, por lo menos desde el punto de vista personal, 60.000 órdenes de detención que están pendientes porque la policía ha sido incapaz de cumplir con esas órdenes, por distintas razones. Algunas atribuibles a la policía, otras no. No entremos en ese análisis ahora. Pensemos solo en que modificando estas normas pueda ser posible cumplir con el 5% de las 60.000 órdenes de detención pendientes que puedan implicar, que no necesariamente deban, pero que puedan implicar que se trate de personas que tengan que entrar a cumplir penas privativas de libertad. Estoy hablando del 5%, de 3.000 personas. Ya tenemos un aumento de las personas privadas de libertad en los recintos carcelarios en Chile de 3.000 personas, por la sola vía de cumplir el 5% de las órdenes de detención que están pendientes. Si sumamos a eso el impacto que puede tener, que yo no sé si el Ministerio de Justicia lo tendrá hecho, la modificación de las normas sobre suspensión de procedimiento, entonces estamos generando francamente una situación ya no de caos, estamos sentándonos en una bomba de tiempo frente a un sistema respecto del cual se ha venido prometiendo durante décadas, que se va a invertir lo necesario para poder revertir la situación que se vive hoy. Entonces, y termino, me llama profundamente la atención cuando se fundamenta este proyecto en la necesidad de cumplir esas 60.000 órdenes de detención. Porque tenemos dos instituciones policiales responsables de cumplirlas. Pero vamos a tener que modificar las normas de procedimiento haciendo recaer en los ciudadanos un conjunto de restricciones a su libertad porque el Estado, a través de sus policías, ha sido incapaz de cumplir con esas órdenes. Yo creo que es una reflexión que hay que hacer, porque no se trata de llegar y dictar normas que puedan significar restricciones de mayor o de menor entidad a la libertad personal, producto de la ineficacia, en este caso, de las policías para cumplir las órdenes que emiten los tribunales. Muchas gracias. Me ha pedido la palabra el subsecretario de Justicia, don Ignacio Suárez. Quisiera que me autorizaran, colegas, para prorrogar el tiempo para que puedan contestar nuestros invitados. ¿Sí? Queda prorrogado. Subsecretario. Gracias, señor presidente. Y de manera muy somera, agradecer aquí la presencia de Joy, con el que nosotros trabajamos en conjunto con la ministra de manera permanente. Los temas gremiales que dicen relación con la reestructuración de la planta de Gendarmería y de la dotación de Gendarmería, lo estamos viendo de manera permanente dentro de la realidad, digamos, de la contracción económica por la cual está pasando el país, pero tenemos nosotros una mesa de trabajo en la cual estamos trabajando con Gendarmería y se están actualizando también los datos que dicen relación con esta agenda corta. ¿Ya? Esta agenda corta ha experimentado algunos cambios desde el inicio de su presentación. Recordemos que sacó la norma de los crímenes por primerizos, por lo tanto está en constante actualización tanto el número de plazas como el número también de gendarmes que se van a requerir. Pero aquí hay algo que es importante, el aumento de internos no debiera ser explosivo porque tienen que ser objeto de juicio. Por lo tanto,
Lo que es importante es que a través de los presupuestos correspondientes y a través de los procesos que correspondan se van a ir suplementando las cantidades necesarias de recursos que correspondan. Y una cuestión muy importante, y también tomo las palabras de varios diputados acá, el delito es multifactorial, por lo tanto se ataca con diversos medios, se ataca por la vía de la prevención, que dice relación con el aumento de policías, que dice relación también con el aumento de facultades de las policías, del Ministerio Público, con la fijación de penas, que también tenemos que creer en la prevención general. Es decir, con la ley Emilia nos han llenado las cárceles, con la ley que se llamó Cero Alcohol tampoco llenamos las cárceles, pero sí se han disminuido el número de delitos, por lo tanto también nosotros esperamos, y ese es el objeto también, el objeto tiene que ver también con la prevención, ya tiene también que ver con la prevención del delito. Eso es el derecho penal, es seguridad, es punición, es rehabilitación también, pero también tiene que ver con la prevención, con la disminución del delito. Y finalmente quiero señalar que en el mismo mensaje de este proyecto de ley se señala la creación del sistema de reinserción social. Y aquí hay algo importante, este sistema de reinserción social se tiene que hacer con Gendarmería. Nosotros hemos estado trabajando con los gremios de Gendarmería, profesionales y también uniformados, y con el director también de Gendarmería, con los directores de Gendarmería, en la construcción de este sistema, que no puede ir completamente separado. Tiene que haber una cabeza que dicte los lineamientos de reinserción social en Chile, como lo decía el diputado Chaínaga. Nosotros tenemos que tener también una política a mediano y largo plazo. Pero en el intertanto, como agenda corta, no nos podemos quedar ante la comunidad sin hacer nada. Yo creo que la gente se ve defraudada cuando hay un delito que aparece que tiene como mínimo de pena 3 años y una persona está con remisión condicional de la pena firmando por 61 días. ¿Ya? Yo creo que con los delitos de alta connotación social, eso es lo que estamos haciendo, y atacando al corazón del delito, que es la reincidencia. Hay algunos temas acá que me preocupan, por ejemplo, el tema del fuero paternal y maternal era un tema que yo no estaba en conocimiento y que me comprometo como ejecutivo a pedirle de inmediato informe al director Tulio Arce para que mañana nos dé cuenta de eso. ¿Ya? Pero creo que el tema de la agenda corta no tenemos que perder en cuenta el objetivo de este proyecto y que también está ligado a políticas de prevención en la infancia y también a políticas de reinserción social en la adultez. Gracias, señor presidente. Gracias, subsecretario. Ahora, En complemento de 15 segundos. muy bien, diputado Esquella. El artículo transitorio de este proyecto, en complemento a lo que decía el subsecretario, también se hace cargo de la ampliación de ciertos penales, de acelerar el proceso de construcción. O sea, eso está a la vista, por lo menos en el proyecto de ley. Es algo que tenemos que abordar, que de hecho creo que, no me acuerdo, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de una manera muy curiosa, se pronunció respecto de este tema. Y quizás, porque en Seguridad Ciudadana aparecieron algunas voces que ponían en cuestión si es que correspondía que tales obras en el fondo se saltaran ciertos pasos administrativos. Bueno, ese es un tema que tenemos en debate, pero al menos en defensa del proyecto sí se hacía cargo de sus orígenes. Yo no pondría como argumento, eso sí, ciertas cosas que venían en el proyecto, como por ejemplo el cumplimiento efectivo en cuanto a los primerizos, porque por lo menos nosotros lo vamos a reponer y vamos a pedir que efectivamente se incluya nuevamente en el proyecto. Bueno, antes de darle la palabra a nuestro invitado, solamente agregar, señor subsecretario, que hay algunas ofertas o compromisos de orden administrativo en torno a este proyecto de ley que me gustaría que las revisaran. Una de ellas, ya lo ha mencionado, es el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social. Se viene anunciando desde el inicio del periodo, el año pasado. De hecho, al anterior ministro de Justicia en varias oportunidades le consultamos el grado de avance de ese proyecto, porque no se trata solamente de castigar y encarcelar, sino que también ver lo que ocurre después, cómo terminamos con las carreras delictivas. No tiene sentido solamente ir reproduciendo los patrones criminológicos vía entrada y salida permanente de las cárceles, tiene que haber un rompimiento de ese circuito, y eso es a través del Servicio Nacional de Reinserción Social. Quisiera saber si ustedes van a asumir un compromiso en términos de plazos y fechas en torno a ese proyecto de ley, que ya lleva un grado de avance o de discusión importante. Me gustaría que lo hicieran en este marco de la agenda corta antidelincuencia. Y segundo, respecto de la facultad que estamos dando en los artículos transitorios, para poder liberar de algunos trámites para la ampliación de recintos penitenciarios, que es lo que se refería el diputado Esquella, también me gustaría ver si tienen programación
respecto de ampliación de recintos. Aquí nuestros invitados han dudado completamente de la voluntad real de poder ampliar estas plazas. Han sido puestos en tela de juicio el Ministerio de Justicia en orden a esa voluntad, que por lo demás nos parece importante en un proyecto que de partida aumenta los requisitos para los beneficios carcelarios, como subirlo de medio cumplimiento de pena hasta 2/3. Es decir, va a haber una mayor prolongación de internos en los recintos penitenciarios, al menos, y probablemente aumento. Quiero saber si también tienen ustedes, se pueden comprometer a un cronograma en esta materia. Son dos aspectos administrativos que tienen relación con esta agenda y que nosotros no podemos soslayar. Señor Joe González. Gracias, señor presidente. Primero que todo, responder un poco lo que ha dicho el señor subsecretario. Decirle también que nosotros también somos ciudadanos, nuestras familias también son ciudadanos. Las personas que están en el interior de la cárcel también son ciudadanos, sus familias también son ciudadanos. Y también estamos decepcionados, bastante decepcionados. Somos 17.000 personas, más nuestras familias, que estamos totalmente decepcionados cómo se ha abordado la política penitenciaria. Sabemos que esto es una agenda corta, pero una agenda corta también, antidelincuencia, tiene que ser capaz de romper los círculos de delincuencia. Tiene que atacar específicamente dónde nace la delincuencia, dónde se propaga y dónde está la reincidencia. Creemos que se perdió un poquito el norte en ese sentido. Creemos que solamente con dividir gendarmería no se soluciona la problemática. Creemos que hay que apuntar mucho más allá, no solamente abordar las problemáticas que existen al interior de las cárceles. Son distintas, son multiplicidad de factores que inciden en las comisiones de delito. Yo no le puedo decir al señor diputado Esquella qué tipo de delitos deberían estar con mayor condena o tipificados en esta agenda corta. Lo que sí le puedo decir es que en las condiciones que están hoy día dadas en los recintos carcelarios es prácticamente imposible la reinserción o la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Es imposible, ¿ya? Para que ustedes sepan, hay solamente un proyecto focalizado de reinserción social que funciona en convenio con el Ministerio del Interior. Ese proyecto viene desde el gobierno de la presidenta Bachelet, del primer gobierno, y todavía sigue en proyecto. Funciona en un piloto, funciona solamente en 4 cárceles, y las 4 cárceles que funcionan no alcanza el 100% de la población penal. Específicamente funciona acá en el complejo penitenciario de Valparaíso, que a mí me correspondió como funcionario estar a cargo de ese módulo. En ese momento alcanzaba 160 internos, con suerte. Al día de hoy se amplió a otro módulo, debería estar alcanzando alrededor de 300 y tantos internos de casi 3.000, o sea, alcanza el 10% de la población. Respecto a lo que señala también el diputado Esquella, nosotros no estamos en contra de digamos, estas organizaciones con o sin fines de lucro. Y no me estoy refiriendo a los SET, me estoy refiriendo específicamente a lo que sucede al interior de las cárceles. No los SET, la educación que se entrega a los internos que están en esas condiciones. Créanlo o no, también participan de la educación. Pero lamentablemente ustedes ven que la desocupación, el ocio, es prácticamente el 100% del día. Nosotros vemos que no hay correlación muchas veces con lo que se expresa de parte de la autoridad, digamos, con lo que quiere el sistema penitenciario. Yo me acuerdo cuando estaba el presidente Piñera, ¿cierto? En algún momento, cuando hace una visita inspectiva, me parece la fiscal Maldonado, algunos internos reclaman respecto al encierro, los horarios de encierro. A mí específicamente en el módulo que estaba a cargo me correspondió, digamos, decirle a la población penal que de ese día en adelante tenían que estar desencerrados hasta las 17 horas. Créanme ustedes que la población penal estaba totalmente de desacuerdo, porque no tenían que hacer todo el día desencerrados. Nos decían, pero, oficial, ¿qué hago acá abajo? Prefiero estar arriba viendo tele, jugando a las cartas, tomando once, que estar acá abajo. Y yo decía, pero viejo, lamentablemente es una orden que viene de gobierno. Yo no puedo encerrarte antes de las 5 de la tarde. Pero es que hace frío. La neblina de acá de Valparaíso. ¿Qué hago acá abajo? Y se reunían todos alrededor mío. Y ahí vemos un poco que la incongruencia de las medidas que se toman con el sistema penitenciario. No nos consultaron a nosotros las condiciones que había, porque no hay ocupación. No hay actividad laboral, educacional, digamos, talleres para ocupar a esas personas. Son muy básicos los talleres. Y reitero,
son muy focalizados, alcanza a un nivel muy bajo, digamos, de la población penal. Eso le respondo al diputado señor Esquella. Si nos pregunta el diputado Cerny si vale la pena aprobar este proyecto, claro que sí vale la pena, pero que tiene que ir de la mano, la política pública de seguridad, ¿cierto? Tiene que ir de la mano con la política penitenciaria, justamente para romper los círculos de delincuencia, para confluir a niveles importantes de rehabilitación y reinserción. Es importante que se apruebe, pero que vaya de la mano con medidas, digamos que cambien la realidad actual en los recintos carcelarios, en donde, reitero, no hay actividad psicosocial importante para que haya niveles, digamos, muy superiores a los que hay de rehabilitación. Hay un esfuerzo muy fuerte de parte de todos los funcionarios, planta 1, planta 2 y planta 3, por hacerlo. Lamentablemente no contamos con la herramienta, no contamos con los recursos. Yo ya señalé que es el orden del 3 y tanto, ¿cierto? El presupuesto para reinserción. Con eso no se puede hacer prácticamente nada. Son más de 100.000 internos, ¿cierto?, que tenemos en las cárceles, por lo tanto es muy bajo el presupuesto. Justamente con el tema laboral también es muy bajo. Los SET solamente alcanzan 1.127 internos. Son importantes los SET. Los SET hay que multiplicarlos. Es una buena medida, hay que confluir a que haya más SET. Y ahí yo comparto la visión que tiene el diputado Esquella, son importantes los SET. Lamentablemente no hay mucha inversión respecto a eso específicamente, y es lo que nosotros también esperaríamos de parte, quizás no de una agenda corta antidelincuencia, pero sí de una política penitenciaria de Estado. También responderle al señor subsecretario que nosotros ponemos en duda muchas cosas que se nos han dicho. Reitero, el oficio número 80 que está en sus carpetas que nosotros les entregamos, esa comisión fue avalada permanentemente por el ministro Gómez y el subsecretario de Justicia de la época, el señor Albornoz, cuando estábamos tramitando la ley de la asignación a la función penitenciaria. Se dijo, textual, que se iba a ingresar al Congreso un proyecto de ley en enero del 2015. Está textual, está grabado, es la última comisión de Hacienda en donde se aprobó el proyecto de asignación a la función penitenciaria. Todavía no hay proyecto, todavía no hay comisión. Nosotros no nos hemos reunido para tratar estas materias con el ministerio, sí lo hemos conversado, pero no hay ninguna comisión funcionando respecto a estas materias. Eso es lo preocupante. Nosotros no estamos en contra de la agenda corta, pero sí queremos que también se nos incluya. Se habla de aumento, digamos, de dotación de carabineros, de investigaciones y del Ministerio Público. Es evidente a mayor eficiencia policíaca y de persecución penal va a afectar ostensiblemente en las cárceles y en nosotros. Ya en la reforma procesal penal no se nos incluyó de manera potente y nuevamente en una agenda corta se nos da la espalda. Somos 17.000 personas que se nos da la espalda, que se nos va a sobrecargar. Aunque el subsecretario diga que las cifras son marginales, pero las cifras van a aumentar considerablemente. Y eso es un hecho. Eso es un hecho. Lamentablemente no hay estudios acabados respecto al tema, pero creemos que va a ser así. Lamentablemente no damos abasto. Los recintos carcelarios hoy día tienen el orden del 43% de hacinamiento. Y solamente se habla de ampliación. Y generalmente, por lo que veo, van a ser en recintos concesionados. Por lo tanto, el Estado va a tener que pagar, ¿cierto?, la densificación. Y efectivamente hay un límite que pone también la concesionaria, ¿cierto?, para aumentar las plazas. Entonces tampoco va a ser muy grande las plazas que se van a aumentar. No van a ser las 10.000 plazas que anunció el ministro Gómez. Efectivamente no van a ser las 10.000 plazas. Y eso es lo que nos preocupa. Esta política de seguridad pública tiene que ser integral y tiene que ir de la mano con las medidas que se toman en la política penitenciaria, que reitero, no existe como tal. Muy bien. Estaríamos ahí, parece. Señor subsecretario, ¿sí? Una sola aclaración nomás, y que acá no se dijo que las cifras iban a ser marginales, ¿eh? Señaló que los ingresos iban a ser paulatinos y que iban a variar de acuerdo a la discusión democrática que se diera acá de las normas penales. No es más que eso, y estamos plenamente de acuerdo en que la política tiene que ser integral, tiene que ser el ataque al delito es multifactorial. Nosotros este año terminamos los estudios del sistema de reinserción social, le hemos querido llamar sistema, no le queremos llamar ni servicio, ni subsecretaría, ni comisión todavía porque no se ha decidido la forma, y también vamos, a medida que avance también la discusión democrática en este foro,
del proyecto de ley, a tener también un cronograma tanto de las nuevas plazas como de la infraestructura. Eso es. Muchas gracias, señor Muy bien, el presidente. compromiso entonces. Muy bien, gracias. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Welcome to Camtasia Studio 7. If you're new to Camtasia Studio and you want to get started quickly, you're in the right place. We encourage you to watch this 5-minute video to learn the basics of using the editor, including how to navigate the timeline, make some basic edits, and add special effects. The preview window is where you see the video during playback. The playback controls are located under the preview window. In fact, the video you're watching in the preview window is a sample project playing directly from the timeline you see below. After you watch this video, we hope you take some time to practice what you've learned using the content on the timeline. So let's start with the timeline. This is where you assemble and edit your videos. At the top of the timeline, tick marks represent time in terms of minutes and seconds. When building a video, you'll work in a horizontal manner, beginning from the left and moving sequentially through time towards the right. To make precise cuts and selection, use the zoom slider to magnify the view of the timeline. And when adding elements to your video, such as a call-out or audio clips, these are placed on different tracks. Tracks are created automatically, when you need them, when elements are added to the timeline. So depending on your video, you may be working with several tracks at one time. To change the position of an element on the timeline, just drag it. To change the length of an element, drag the edges in either direction. An important part of the timeline is the playhead. The playhead moves the timeline and indicates the current frame displayed in the preview window. To view your video, click play in the preview window. Notice how the video and the timeline's playhead stay in sync? Click anywhere on the timeline and the playhead moves to that point. The green section of the playhead is called the in point. Click and drag the in point to make the beginning of a selection. The red section of the playhead is called the out point. Just click and drag the out point to make the end of a selection. To bring the sections of the playhead back together, double-click the gray playhead. To split a video clip, position the playhead at the desired location and click the split button. And if you want to remove a portion of your video, make a selection with the in and out points, then click the cut button. If you make a mistake while editing, click the undo button. Next, we'll look at the clip bin and the library. The clip bin holds recordings, audio files, images, and title slides being used in the project you're currently working on. Then there's the library. It stores video clips, intros, callouts, title slides, and other elements that you want to use from project to project. The library is also pre-populated with professional animations, music, sound effects, and other content you can use in your video for free. To add your own clips or video sequences to the library, make a selection on the timeline, right-click, and choose Add to Library. To include clips and other elements in your video, drag them from the clip bin or library and drop them onto the timeline. The tabs located above the timeline are task pages used for adding and editing special effects. You can add callouts to emphasize a key point. You can insert a transition between clips for a professional look. Apply zoom and pan effects to focus on important details. And draw attention to the cursor by changing the color, size, and more. If you double-click an element on a track, the playhead moves to the beginning of that element, and its task page opens, allowing you to make edits to that element. So we've shown you a few ways you can navigate and edit your video, but how do you get content into your video?
Well, to make a new screen recording, click the Record Screen button. If you already have an audio or video recording to use, click the Import Media button. When you've made edits and added effects to your video and you're ready to share it, you need to produce the project to create a shareable video. Click the Produce and Share button, step through the wizard, and Camtasia Studio creates a viewer-friendly, shareable MP4 file ready to upload to screencast.com, your blog, or a website. Well, it's time for you to try Camtasia Studio out for yourself using the content on the timeline. The help file in Camtasia Studio will help you use each of the Camtasia Studio features and applications. The Learning Center on TechSmith.com has in-depth video tutorials and other sample projects to download and practice with. So we hope you enjoy Camtasia Studio. And happy screencasting!